Las 4:51 de la tarde, hace ahora 5 años, tal día como hoy, estamos viviendo el fin de año chino y la fiesta de fin de año empañada por una tragedia que fue la pandemia que hemos vivido en el planeta. Y en esa época, yo recuerdo que hablábamos con personas que importaban mascarillas y decían que aquí en España iban vendiendo mascarillas a gente que se las llevaba allí, a China, porque allí no había. Luego nos pasó lo que nos ocurrió aquí. No aprendimos, parece. En esa época había unos informes de sanidad de cada día de cómo iba evolucionando los números positivos, hasta que ocurrió la manifestación de marzo. Esa semana, ni el viernes ni el jueves, antes del fin de semana, se publicó ningún dato. A partir del lunes, ninguno. Y el martes explotó todo. Lo digo porque es muy distinto, pero con la Dana en Valencia, en la Comunidad Valenciana, parece que está ocurriendo algo parecido. Hasta ahora hemos tenido información de cuándo, quién y más o menos cuántos efectivos de empresas, de organizaciones y sobre todo del ejército estaban trabajando, porque sigue habiendo problemas y siguen trabajando allí. ¿Qué está ocurriendo? Pues que según datos que publica el Confidencial Digital, desde el pasado 9 de enero ya no tenemos ese dato exacto. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Pues no lo sabemos, pero vamos a preguntar al periodista de Confidencial Digital que más está siguiendo este asunto. Aurelio Ruiz de Nebral, muy buenas tardes. Aurelio, buenas tardes. ¿Realmente eso puede ser un fallo fortuito o los siguientes datos también que publican son siempre el balance general, pero no datos más concretos del día a día? Sí, no, desde el 9 de enero publica la página que hizo la Moncloa para informar sobre la Dana. Ya son siempre datos globales, no ya el despliegue que hay diario. Mirando desde el 29 de enero hasta el 28, cada día a las 12 lo publican, ya no está en la cifra diaria de... Claro, estamos viendo, por ejemplo, están publicando 25.000 militares, han participado en la operación, 22 psicólogos, 2 psiquiatras, el número total acumulado asciende a 17.404. Claro, como usted bien dice, estos 25.000 han estado en todo el cómputo, pero ahora mismo... A ver, los datos que tenían ustedes hasta enero, más o menos, ¿cuántos datos solían dar en el balance diario? ¿Cuánta gente solía trabajar en esos municipios? Pues se repetía la cifra de 8.000. 8.000. Sí, perdón. Se repetía la cifra de 8.000, era por encima de 8.000, 8.034 se repetía, parecía curioso, sí, pero será... Claro, entonces si hablamos de 8.000, unos 8.000, 8.300... No siempre lo mismo, claro, porque iba habiendo relevos. Claro, hay relevos lógicamente, si metemos 2.100 son de la UME, entonces... Claro, si separamos la unidad militar de emergencias, que son militares, pero es otra unidad, realmente militares, para entendernos, mimetizados, ¿no? militares, que no sean de la UME, estaríamos hablando de unos 1.000 y pico al día, ¿no? Sí, o sea, eso, había, sobre todo, obviamente, del Ejército de Tierra, que es el más grande, también había de la Armada y del Ejército del Aire, pero sí, esos más o menos los que componían el contingente que estaba o que está desplegado en distintos municipios de la provincia de Valencia. Yo no sé, Aurelio, si desde el gobierno han comunicado algo, si os han contestado algo, si alguien ha requerido esa información. Igual que vosotros, que el Confidencial Digital, habrá otros compañeros que también les gusta tener esta información. ¿No dan respuesta de por qué no se puede contabilizar o no quieren contabilizar? No, o sea, simplemente a ellos en estos informes pues han dejado de dar el dato. Yo entiendo que es poquito después, esto, vamos, lo vimos hace poco, pero que empezó a pasar el 9 de enero, pues primero la Generalitat y luego ya, también por así decir, el Ministerio de Defensa confirmaron, por así decir, la desescalada. En ciertos municipios ya no hay tanta urgencia o no está tan grave, entonces se ha decidido empezar a retirar a militares de esos municipios. Se entiende que los trabajos que quedan ya no es necesario que los asuman los militares, sino que lo pueden hacer pues, servicios municipales o empresas, o hay empresa pública civil, Traxa, que también está trabajando en ciertos puntos, pues que ya no es necesario. Entonces, empieza esa retirada, que es verdad que se esperaba. No había una fecha, y no hay una fecha, por así decir, para el fin de la operación, pero se esperaba que en algún momento pues ya no fuera necesario. De hecho, había militares que estaban allí que ya comentaban que, hombre, que en algunos puntos quizá no eran tan necesarios, que había cosas ya, tareas
que no eran tan militares, tan de emergencia. Claro. Hombre, digo yo que a nivel de comunicación, pues como tú bien dices, sería fácil decir una nota de prensa, se está procediendo a la desescalada, van a ser cada vez menos de los 1000 y pico y se van a quedar los de la UME, la previsión es tanto tiempo, pero sí a nivel de comunicación, tanto la llegada como el adiós de los militares no sé si se ha gestionado muy bien porque hubo polémica con cuándo, quién y cómo lo pide y también parece que hasta la desescalada también estamos en las mismas, ¿no? Claro, o sea, ya digo, esas quejas o comentarios que hacían algunos militares que estaban allí, pues combinaba de todo. Así que, como digo, había gente que decía, estamos aquí, ya digo, pasado el tiempo, no los primeros días, primeras semanas, que había muchísimo que hacer, pero sí que pasado el tiempo, pues ya diciembre, principios de enero, sí que había gente que dice, bueno, no es que estemos mano sobre mano, pero hay en algunos sitios que no hay mucho que hacer. En otros sitios sí, porque sigue estando pues, destrozado y, pues, por ejemplo, maquinaria, excavadoras del ejército, de unidades de ingenieros estaban siendo muy utilizadas para, en sitios aún arrasados, pues retirar escombros, retirar lodo, retirar vehículos. Pero en otros sitios ya se veía menos necesario. Claro. También había gente, militares, que un poco comentaban que, hombre, que decían, sí, pues retirar calles arrasadas o llenas de vehículos o de lodo, pues bueno, han requerido de nosotros y nos puede parecer razonable, pero hombre, había algunos casos que decían, hombre, no sé si parece que algunos alcaldes o algunas autoridades locales pueden estar aprovechando para, por así decirlo, usarnos de mano de obra barata y decir, pues arreglarnos esto, lo otro, que ya son cosas más, no digo de bricolaje, pero eran como unas tareas que mucho menos de, como digo, de una situación de emergencia. Claro, tareas de la población civil, de servicios de, como tú bien dices, de mantenimiento de cada ciudad. No es lo mismo, por ejemplo, ese puente que hemos visto, el puente de las Fuerzas Armadas, o todo el trabajo ímprobo que han hecho y por el cual estamos agradecidos y satisfechos todos los españoles, porque a Valencia y a Paiporta y a esos municipios toda ayuda es poca y toda ayuda va a ser poca en el presente y en el futuro. Bueno, pues gracias por darnos ese... Dime. No, que simplemente quería decir que entiendo que a nivel de comunicación o político puede ser complicado, por así decirlo, que nos vamos ya. El general de la UME, el jefe, el general Marcos y la ministra de Defensa siempre dijeron estaremos el tiempo que sea necesario. Claro. La historia es decir o decidir a nivel político cuánto es el tiempo necesario y en qué momento ya no es necesario el ejército o menos y se pueden ya replegar y que las tareas que queden las asuman otros organismos, otras administraciones, pero eso ya es una decisión política que no corresponde a los militares. Desde luego, pero tendrán que informar algún día de ellos seguramente y bueno será porque los ciudadanos estamos muy agradecidos a ellos, sin ninguna duda. Aurelio Ruz, desde el confidencialdigital.com, muchas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Buenas tardes.